Señor, en mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti. No me afano por placeres, ni renombre busco aquí. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti, oh Señor, junto a ti, oh Señor. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti. En el valle de la muerte, no te alejes sino ahí. Tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti, oh Señor, junto a ti, oh Señor. Tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti, oh Señor, junto a ti, oh Señor. Tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti. Oh, tu amor de la verdad me ha quitado toda oscuridad. En selva inmensa del pecado me ha sido un resplandor para dar palabra inestimable. Me has hecho estar en digna fe para revelar tu alta gloria. Escogiste al gran pecador. Oh, tu amor de la verdad a mi alma hizo renacer del fondo hondo de la muerte. Me rescató con poder. El favor precioso me has dado, pues en ti me gozo para siempre. Moraré contigo cada día, siempre te enalteceré. Oh, tu amor de la verdad me ofrece vida en santidad. Por himno y oración de gracias me hizo siempre velar. Tú apártate de la riqueza y obtén el triunfo de la creencia. En mi vida tu palabra es perla, siempre sea la gloria a Dios. Amén.
Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Muy bien. Ya, vamos a saludar unos a otros. Buenos días. ¿Cómo están pasando? Último fin de semana de 2023. Hoy vamos a aprender sobre el equilibrio de nuestra vida cristiana. Equilibrio. Vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Cuando éramos pecadores, tú nos has amado primero y por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nos salvaste y nos has dado vida eterna. Y también nos has dado la iglesia en que permanezcamos juntos con los hermanos y hermanas, servir a ti juntos y vivir para el Evangelio. Dios, por favor, continuamente ayúdanos espiritualmente y físicamente para que podamos servir a ti sin ninguna cosa que nos falta. También llénanos con tu bendición en nuestra vida y ayúdanos a vivir la vida que exaltar tu nombre y glorificar a tu nombre. Si algunos hermanos y hermanas están sufriendo físicamente de su salud, también espiritualmente o económicamente o cualquier manera, Dios, por favor, llena con tu consolación para que podamos vivir la vida confiando en solo tus ayudas. Desde el inicio hasta el fin del sermón, confiamos en ti y enséñanos con las enseñanzas que necesitamos en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a terminar este año bien y empezar nuevo año con nuevo corazón y con corazón fuerte para vivir en tu gracia. Confiando en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9. Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9. Vamos a leer juntos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mandó, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí en versículo 7, ¿sí? En versículo 7 dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Aquí la Biblia, ni a diestra ni a siniestra. Con este tema vamos a aprender sobre equilibrio de nuestra vida cristiana. En el libro de Josué, hasta el libro de Josué podemos ver que Moisés, desde el libro de Éxodo, Número y Deuteronomio,
el líder Moisés estaba guiando el pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán. Él guió a Israel y lo guió a salir de la tierra de Egipto, de esclavitud. Y durante 40 años en el desierto, Moisés estaba guiando la vida de los israelitas en el desierto. Y por fin ellos llegaron enfrente de la tierra de Canaán. Y allí murió Moisés. Y hubo un nuevo líder, se llama Josué. Versículo 1, vamos a ver, Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a hijos de Israel. Después de haber muerto Moisés, Dios mandó a nuevo líder, Josué, a guiar a Israel a pasar por río Jordán y conquistar la tierra que estaba en Canaán. Entonces, siendo nuevo líder, quizás Josué estaba nervioso y quizás Josué tenía temor en guiar este pueblo a tierra de Canaán. Él tuvo que pasar por el río, también conquistar muchas diferentes naciones para ganar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y a este nuevo líder Josué, Dios mandó que iba a dar esta tierra prometida. Dios ya prometió que iba a dar esta tierra prometida a Josué. Y también dijo: sé valiente, no tenga miedo, también esfuérzate y sé valiente, porque Dios prometió que iba a dar esta tierra al pueblo de Israel. De la misma manera, nosotros estamos enfrentando nuevo año. Así como Josué, siendo nuevo líder, ya ahora está pasando nueva vida como líder. Nosotros también, empezando nuevo año, quizás hay alguna cosa que estamos nerviosos. Quizás estamos nerviosos, quizás tenemos temor sobre el nuevo año. ¿Qué Dios va a hacer en nuevo año? ¿Cómo podré vivir la vida cristiana en nuevo año? Allí, en este momento, Dios también está dándonos a tener corazón valiente. Y nos está guiando la manera de ser exitoso en nuestra vida cristiana. Dios dijo así, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Primeramente dijo: no ten miedo, sé valiente. Y esto es lo que Josué tuvo que hacer. Que cuidar de hacer conforme a toda la ley que dio por medio de Moisés. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Lo que debía haber hecho Josué es que cuidar a hacer las leyes y mandamientos de Dios. Y no va diestra, derecha, ni siniestra, izquierda, sino va recto y derecho conforme la escritura. Si puede hacerlo, Dios prometió que iba a dar esa tierra prometida. Entonces, si Josué puede guardar todos los mandamientos
según la escritura, no va diestra ni siniestra, entonces recibirá la bendición dado por Dios. Pero si Josué no guarda los mandamientos recto y va diestra o siniestra, entonces no podrá recibir la bendición y la promesa que fue dado por la escritura, por Dios. Por eso es muy importante que Josué guarda el mandamiento recto, sin ir diestra ni siniestra. ¿Sí? Y Josué, así como Dios prometió, él fue recto, según la escritura que fue dado. Por eso él pudo conquistar la tierra de Canaán y también repartió a 12 tribus de Israel. Y luego él está dando testimonio. Después de haber conquistado la tierra prometida, él tenía mucha edad. Y antes de morir, está dando último testamento a siguiente generación de Israel. Y así dice, vamos a ver, Josué capítulo 23. Esto es su testimonio y su testamento a siguiente generación de Israel. Josué capítulo 23, versículo 1. ¿Sí? Versículo 1. Esto es mucho año después. Ahora Josué es envejecido antes de morir. Versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Sí? Todo Israel ha testificado, ha mirado que Dios ayudó a Josué y a Israel. Entonces, ¿sí?, él le está diciendo, ¿sí?, también contrariamente Dios los ayudará. Así como Dios ha ayudado hasta ahora, Dios nos va a ayudar contrariamente aún después de la muerte de Josué. Por eso, Josué está también mandando a Israel el mismo mandamiento que recibió por Dios cuando él empezó su liderazgo. Veamos versículo 5 y 6. Aquí dice: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Entonces, leamos juntos: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Ya experimentó Josué que Dios lo ayudó, sí, cuando estaba guardando la ley, no apartando diestra ni siniestra. Por eso Josué también está dando mismo mandamiento a los israelitas, que guarde la palabra de Dios, no ni aparte siniestra ni diestra. Entonces Dios le ayudará. Entonces esta misma promesa es dado a nosotros. Si nosotros también, si podemos guardar mandamiento de Dios y su palabra, estudiándolo, meditándolo, también guardándolo,
no apartando diestra ni siniestra, entonces también Dios nos ayudará continuamente y nos dará toda la bendición que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero si nosotros no guardamos la palabra de Dios y vamos diestra o siniestra, entonces tampoco podremos experimentar la ayuda de Dios, ¿correcto? Entonces es importante que conozcamos la palabra y guardemos la palabra en recto, en camino recto. Entonces, ¿qué será si mandamiento que debemos guardar rectamente? ¿Cómo podemos vivir la vida de equilibrio? Ni en lugar de ir diestra o siniestra. Es muy importante entenderlo por medio de la Biblia. Vamos a pensar por eso hoy el equilibrio de la palabra. ¿Cómo podemos ir, ¿sí?, la vida que va no diestra ni siniestra? Aun nuestro cuerpo, ¿sí?, esta salud cuando tiene equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Equilibrio es muy importante en nuestra vida. Aun cuando comemos, la comida y nutriente tiene que tener equilibrio para que mantengamos salud. ¿Sí? Aun nuestro cuerpo, cuando tiene equilibrio, en lugar de que tenga una parte demasiado, ¿sí?, demasiado alto ni bajo, nuestro cuerpo es saludable. También es importante que tengamos equilibrio en nuestro cuerpo para tener salud, ¿verdad? Sí. De la misma manera, en nuestra vida cristiana también es importante tener equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos tener equilibrio en nuestra vida cristiana? Vamos a pensar sobre eso. Primeramente, sí, vamos a pensar sobre equilibrio en la palabra. ¿Sí? Primeramente hay que recordar que hay que tener equilibrio entre la obra de Dios y la obra de los hombres. En nuestra vida cristiana, ¿sí?, ¿quién está haciendo vida cristiana? Nosotros, ¿verdad? Con nuestro libre albedrío estamos viviendo vida cristiana, ¿verdad? Nosotros hemos venido a la iglesia con nuestra propia decisión. Sí, hoy también hemos venido a escuchar palabra con nuestra propia voluntad. Pero, ¿podremos vivir la vida cristiana sin ayuda de Dios? No. Dios, quien está viviendo en nosotros, nos da la fuerza, tiene que darnos también la fuerza, ¿sí? Nos ayuda para que vivamos vida cristiana. Entonces, ¿quién está viviendo vida cristiana? ¿Solo yo o Dios que está en nosotros? Los dos. Hay que tener equilibrio. No es 50% hombre, 50% Dios. Es 100% Dios, también 100% hombre. Hay que tener ese equilibrio en nuestra vida cristiana. Veamos Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive? ¿Sí? Ya yo vivo no, pero Cristo vive en mí. Entonces, ¿significa que no hay yo en nosotros? No. Seguimos. Y lo que ahora vivo en la carne. Aquí dice vivo la carne, ¿verdad? Vivo en la carne. Y lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una frase dice: yo no vivo, sino Cristo en mí. Pero contrariamente, siguiente versículo dice: pero yo vivo en carne. Entonces, ¿quién está viviendo? ¿Yo o Dios? ¿Sí? Yo 100% también. Cristo 100% está viviendo. Por eso, siempre hay que recordar que también yo tengo que hacer lo máximo en mi voluntad para servir a Dios.
Pero mientras, Dios también nos ayuda en vivir vida cristiana. Si yo no participé al, supongamos, sermón de domingo, ¿es porque Dios no me ayudó? No, Dios siempre nos ayuda, pero fue mi propia decisión, mi propia voluntad que hizo excusa de no venir, ¿verdad? No podemos poner culpa a Dios, porque Dios siempre nos ayuda, ¿verdad? Pero también, mientras vivimos nosotros vida cristiana, siempre debemos confiar en Dios, pedir a Dios para la ayuda para que vivamos la vida cristiana, ¿sí? Por eso hay que tener equilibrio entre obra de Dios y obra de hombre en nuestra vida. Hay soberanía de Dios, pero también responsabilidad del hombre en nuestra vida cristiana, ¿sí? También, cuando hemos recibido salvación, hubo equilibrio de arrepentimiento y también fe en Cristo, fe en Evangelio, ¿sí? ¿Solo por medio de arrepentimiento podrá un hombre ser salvo? No, hay que creer en el Evangelio. Pero solo sin arrepentimiento, solo por fe en Cristo podrá recibir salvación. No puede. Solo porque sabe y conoce Evangelio no significa que es salvo. Hay que haber arrepentido, ¿verdad? Por eso, arrepentimiento y fe en Evangelio, los dos son necesarios para ser salvo, porque hay que tener ese equilibrio. Marcos capítulo 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. No dijo arrepentíos o creer en el Evangelio, sino dijo arrepentíos y creer en el Evangelio. Los dos son necesarios. Por eso, para recibir salvación hay que tener arrepentimiento, también fe en Cristo. Aun cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, cuando estamos predicando el Evangelio a persona nueva, ¿qué debemos enfatizar? Los dos, que hay que arrepentirse, que hay que creer en Evangelio. Si solo está explicando fe sin arrepentimiento, tampoco podrá ser salvo. Si solo está enfatizando, ¿sí?, arrepentimiento sin explicar el Evangelio, tampoco se puede, ¿sí? Los dos son importantes. Y también en vida cristiana hay que recordar, ¿sí?, hay la condición de fe para recibir salvación, ¿verdad? Para recibir salvación, ¿qué es necesario? La fe. ¿La obra será necesario para recibir salvación? No. Sin obra ya fue salvo. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. 8 y 9. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para recibir salvación es por medio de fe. Solo por la fe, sin obra, alguien puede recibir salvación. Pero después de recibir salvación, ¿sí?, ¿cómo debemos vivir? ¿Necesitaríamos poner la obra? Sí, ¿sí? Por el resultado de la fe, la obra viene. Por eso, versículo 10, continuamente dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La razón por la cual Dios nos salvó es para vivir en buena obra. Recibir salvación solo por medio de fe, pero después de haber recibido salvación hay el fruto de buena obra. Por eso hay que tener equilibrio entre condición de fe y el fruto de la obra, ¿sí? Es muy importante, ¿eh? Para recibir salvación la obra no es necesario, pero después de haber recibido salvación
hay buena obra como resultado de la fe. Por eso, si alguien habiendo recibido salvación, si dice, ¿sí?, tiene que vivir la vida cristiana solo por gracia, solo por fe, no necesita poner obra, ¿eso será correcto? No. Después de recibir salvación, Dios ahora quiere que luchemos el pecado, ¿sí?, y también sigamos la buena obra para seguir, ¿sí?, seguir voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso, después de recibir salvación, hay que luchar pecado. Hay que vivir queriendo obedecer a la palabra de Dios. No es correcto que diga, ¿sí?, después de recibir salvación, está bien pecar. ¿Está bien? No está bien. Hay que luchar, porque Dios quiere que ahora vivamos para buena obra, ¿verdad? Por eso, equilibrio entre condición de la fe y fruto de la obra es los dos importantes. Si solo enfatizamos uno, es como la persona que está yendo solo diestra o solo siniestra. ¿Me entiende? Hay que mantener buen equilibrio. También en nuestra vida cristiana hay que poner equilibrio entre nuestro corazón, también nuestro camino. Entre nuestro corazón y nuestro camino. Veamos Salmos 44. Salmos 44. Versículo 18. Salmos 44. Versículo 18. Veamos juntos. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Sí? En nuestra vida cristiana, nuestro corazón es importante, que servimos a Dios con nuestro corazón. Pero solo corazón y no caminamos en su paso, ¿eso será correcto? No. Los dos son importantes. A veces algunos hermanos dicen, yo quiero dar mi corazón a Dios, ¿sí? Todo mi corazón quiero amar a Dios. ¿Sí? Esto es hermoso. Entonces, ¿sí?, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos caminar? Si realmente damos nuestro corazón, entonces también hay que vivir la vida sirviendo a Dios. Hay que vivir la vida sacrificando para el evangelio. Hay que vivir la vida de participar en la reunión, en la comunión. Pero aunque decimos, mi corazón ama la palabra de Dios, pero en el domingo no viene a reunión, solo dice, mi corazón ama. ¿Eso será suficiente? No, también nuestro corazón es importante, pero también hay que realmente con nuestro camino físicamente servir a Dios, caminar en su camino, vivir la vida de obediencia. Solo con nuestro corazón decimos, amamos a Dios, quiero sacrificarme para Dios. Entonces debemos mostrar nuestro sacrificio por medio de dar nuestro tiempo, por medio de dar nuestra riqueza para Dios, ¿sí o no? Solo con corazón decimos, ¿verdad? Eso no es suficiente. 1 de Juan capítulo 3, 18 también dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si realmente amamos, entonces con nuestro hecho y en verdad hay que amar. No solo con nuestra boca, no solo con nuestro corazón. Pero al revés, si alguien con apariencia está viniendo a reunión, viniendo a iglesia, escucha la palabra, pero no tiene corazón que ama a Dios, ¿eso será suficiente? Eso tampoco. ¿Sí? Dios estaba regañando a los fariseos. ¿Por qué? Aunque ellos tenían apariencia de adoración, no tenía corazón. ¿Me entiende? Por eso, los dos son importantes. Corazón, también nuestra apariencia hechura de servir a ti. Los dos son importantes.
Si solo damos corazón sin ninguna hechura, o si solo ponemos hechura sin corazón, eso no es suficiente. Los dos hay que equilibrar. Vamos a ver, libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículo 6 y 7. 6 y 7. A los fariseos que tenía apariencia y la forma y hechura, pero no tenía corazón. Así dijo. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Aquí dice, con labios está honrando, pero su corazón está lejos de mí. No tenía corazón. ¿Sí? Dios quiere que demos corazón, pero no solo corazón, sino también nuestro camino en paso, ¿verdad? Los dos son importantes. Hay que mantener bien este equilibrio de nuestra vida cristiana entre nuestro corazón, nuestro camino, ¿verdad? Veamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Veamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está enfatizando el cuerpo y el corazón, ¿verdad? Versículo 1 dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y en versículo 2 está diciendo: transformaos por medio de renovación de entendimiento. ¿Sí? Nuestro corazón, entendimiento, y también nuestro cuerpo que presentamos. Los dos son importantes. Si solo presentamos nuestro cuerpo, pero no renovamos nuestro corazón, esto no es bueno. Pero solo renovando nuestro corazón, pero no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, eso tampoco es apropiado. Hay que tener equilibrio entre cuerpo y nuestro corazón, los dos, ¿verdad? Y también hay que tener equilibrio en nuestra vida de iglesia, nuestra vida en familia, nuestra vida en el trabajo. Los tres son importantes. No debemos solo ir una manera y no enfocamos en otra cosa. Cuando decimos estamos viviendo vida cristiana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando toda nuestra vida. Así como dijo Romanos capítulo 12, debemos presentar toda nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No solo estamos hablando la vida en la iglesia. A veces alguna persona malentiende pensando vida cristiana solo es la vida en la iglesia. ¿Eso será? Alguien piensa que solo Dios está en la iglesia. ¿Eso será correcto? Por eso cuando entra en el edificio de iglesia piensa que ese lugar es santo, por eso hay que vivir santo. Pero saliendo del edificio de la iglesia, ¿cómo se comporta? Como el mundo, pensando que Dios no está. Esto no es correcto. Si recibió salvación, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Y donde quiera estemos, estamos viviendo nuestra vida cristiana como
culto racional. Por eso hay que vivir como cristiano aún en la iglesia, aún en el trabajo, aún en la familia. ¿Sí? Veamos el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Esto es 3 posiciones nuestras. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Aquí dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Sí? Aquí hay 3 posiciones de Salomón. Primeramente, él era predicador, ¿verdad? Predicador. Y segundo, hijo de David. Tercero, rey en Jerusalén. Así tenemos posiciones en 3 diferentes lugares. Nuestra posición, ¿sí? Espiritualmente somos, ¿sí? Cristiano. Pero también en la casa somos esposo, esposa, hijo, padre, madre, hija, ¿verdad? También en el trabajo también tenemos nuestra posición. Hay que vivir diligentemente en las 3 posiciones. Si realmente somos cristianos salvos, en iglesia también diligentemente hay que participar. ¿Sí? No faltando domingo, no faltando miércoles, no faltando seminario. Diligentemente debemos participar, oyendo palabra, sirviendo en servir a los hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero cuando salimos de iglesia y estamos en casa, ¿cómo debemos vivir? Como padre cristiano. Entonces, diligentemente amando a la esposa, diligentemente sacrificándose para la esposa. Siendo esposa, diligentemente obedeciendo a esposo, diligentemente cuidando la casa, ¿sí o no? Diligentemente educando a los hijos y hijas. Si perdemos eso, entonces solo en iglesia va a vivir como cristiano. Y cuando esté en casa va a vivir como el mundo, como incrédulo, ¿sí? Abusando la familia, diciendo mal la palabra. ¿Sí? Eso será correcto, siendo muy perezoso. Eso no es apropiado como cristiano. Recuerda que somos cristianos aún en casa. Por eso hay que servir como cristiano también en casa. Hay que vivir vida cristiana aún en casa. Aún en casa hay que meditar la Biblia. Hay que enseñar a los hijos e hijas la Biblia. Hay que adorar a Dios también en casa. Y hay que tomar su responsabilidad como padre, como madre, como esposo, esposa, hijo y hija. Así debemos vivir, tener equilibrio en nuestra vida cristiana. También en el trabajo. ¿Podemos ser perezosos siendo cristianos? No. Hay que ser buen trabajo, sin faltar. Sí, diciendo yo soy cristiano, yo soy salvo. Pero muchas veces cuando uno quiere ir al trabajo no vaya, ¿sí? Y está muy perezoso. ¿Eso será apropiado? Por supuesto no, ¿verdad? También diligentemente hay que ser buen trabajador, como Daniel, ¿sí? Como José. Hay que ser buen trabajador también en nuestra posición social de trabajo. Hay que tener equilibrio en iglesia, también en casa, también en nuestro trabajo. No debemos perder ni uno o otro. Si podemos vivir en esa manera, la Biblia dice así. Leamos, vamos a ver Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14. Versículo 18. Romanos 14, versículo 18. Veamos juntos. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Si los cristianos pueden vivir la vida que equilibrar en su vida cristiana correctamente, entonces no solo va a ser aceptado por Cristo, sino también va a ser aprobado por los hombres. Así debemos vivir nuestra vida cristiana. También, en nuestra vida cristiana es muy importante tener equilibrio entre amor y justicia. Amor y justicia. Dios también siempre guardaba las dos características, ¿verdad? Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios no deja su justicia para tener amor, ni deja su amor para tener justicia. Siempre Dios tiene los dos. Equilibrio de justicia y amor, los dos siempre perfectamente, ¿verdad? No deja ni uno u otro. Vamos a ver Salmos 33. Salmos 33. Versículo 5. Versículo 5. Salmos 33, versículo 5. Y dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Sí? Él ama ¿qué? Justicia y juicio, pero también Él ama, ¿sí? Está llena de misericordia. Él tiene los dos. Por eso, aún Jesús, Él amaba a los pecadores. Lo aceptaron, ¿verdad? Lo aceptó a los pecadores. Por eso Él comió con los pecadores. Él enseñó, se sentaba con los pecadores para predicarlo, para evangelizarlo. Porque Él amaba y tenía misericordia a los pecadores. Pero Jesús no dejaba justicia. Por eso, sentado con los pecadores, no pecó con ellos. No aceptó pecado tampoco, ¿verdad? Sí. Vamos a ver Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a ver versículo 3. Aquí podemos ver la justicia y amor de Cristo, los dos. En versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Sí? Hubo una mujer que fue, ¿sí?, sorprendido, que fue cautivado mientras cometían adulterio. Entonces, ¿sí?, trajeron los hombres a ella y dijo, ¿sí?, en versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Sí? Preguntó, ¿verdad? Según la ley, ella mujer merece ser apedreado. Entonces, Señor, ¿deberíamos apedrearlo? Según la ley, ¿qué dice? Sí, hay que apedrearla, ¿verdad? Según la ley, justicia demanda que hay que apedrearlo. Pero, ¿qué dijo Jesús? Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Digo, alguien que no tiene pecado debe apedrearlo. Entonces todos los hombres, ¿sí?, ya no pudieron apedrear porque todos tienen pecado también. Por eso, versículo 8 o 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos
hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Verdad? Todos no pudieron condenarla, porque todos también tienen su propia culpa y su propio pecado. Por eso se fueron. Y solo se quedó Jesús, porque Jesús no tiene pecado, ¿verdad? Por eso preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús habrá dicho: yo no tengo pecado, por eso yo voy a apedrearte. ¿Así dijo? No, Jesús dijo: ninguno, ni yo te condeno. ¿Sí? Lo perdonó, ¿verdad? Ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no está diciendo que el pecado está bien. Está perdonando por su misericordia. Pero también Jesús dijo, ¿verdad? Y no peques más. ¿Sí? Dios quedó, ¿sí? Tenía los dos: el amor, misericordia para pecador, pero no está tolerando el pecado. Dijo: regresa y no peque más. Nosotros también debemos aprender esa característica de Jesús. Nosotros también hay que tener equilibrio entre amor y misericordia y también la justicia, ¿verdad? Por eso nosotros también debemos amar unos a otros, ¿sí? También hay que cubrir pecado de los pecadores. Pero eso no significa que debemos tolerar, aceptar pecado en la iglesia, ¿sí? Hay que también, ¿sí? Hay que protegernos la iglesia de el pecado que entre. También nosotros no debemos cometer pecado. No debemos, ¿sí?, continuamente, intencionalmente repetir el pecado. Eso no significa, ¿verdad? Debemos luchar pecado, pero también hay que tener misericordia a los pecadores, ¿verdad? Hay que tener los dos. Veamos, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, 25. Segunda de Timoteo, versículo 24 y 25. Aquí podemos ver la misericordia y también justicia en equilibrio, en balanza. Capítulo 2, versículo 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí podemos ver los dos, ¿verdad? Aquí dice: hay que tener mansedumbre, hay que tener paciencia, ser amable. Pero también con la palabra hay que enseñar, también por la palabra hay que corregir los que se oponen. Es muy importante que nosotros tengamos justicia y misericordia, los dos, amor y justicia en equilibrio, ¿sí? Cuando los hermanos cometen pecado, hay que decir lo que no es correcto. Solo porque es su amigo, solo porque están cerca, no debe tolerar ese pecado. Hay que enseñarlo, ¿verdad? Hay que enseñar lo que no es correcto. Pero también, ¿sí?, hay que abrazar, hay que también aceptar, ¿sí?, y perdonar su culpa. Hay que tener los dos, equilibrio entre amor y la justicia, ¿sí? Por eso, a veces, cuando es necesario, aunque sea su amigo, aunque sea, ¿sí?, alguien que está muy cerca, si no es correcto, hay que reprenderlo. Hay que decir: no es correcto. Según la Biblia, hermano, hay que corregirlo. Hay que, ¿sí?, arrepentirse de eso. La Biblia dice
el amor, ¿sí? Si realmente ama a alguien, podrá corregirlo. Veamos Proverbios capítulo 27. Veintisiete, versículo 5. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí? Es amor verdadero si nosotros podemos dar reprensión a alguien que está haciendo mal, ¿verdad? Sí. Por eso también entre los hermanos, también cuando es necesario hay que corregirlo. ¿Para qué? Esa persona pueda vivir en el camino de Dios. Con amor hay que decirlo. Pero también, ¿sí?, es muy importante tener misericordia y amor para cubrir su culpa. Veamos capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Versículo 12. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Veamos juntos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Necesitamos ese amor que da reprensión, pero también ese amor que puede cubrir todas las faltas. Está hablando sobre el equilibrio entre justicia y el amor. Así como Dios tenía amor y justicia, así como Jesús tenía amor y justicia, también necesitamos tener este equilibrio entre justicia y amor. ¿Sí? La Biblia está enseñándonos que hay que seguir la palabra de Dios en toda manera, sin ir diestra, sin ir siniestra. Entonces, según la enseñanza de la Biblia, hay que tener equilibrio entre los dos. En lugar de ir solo, en lugar de ser apartado solo uno u otro. Entonces, así como hemos aprendido, hay que tener, ¿sí?, balanza, equilibrio entre la obra de Dios, la soberanía de Dios y obra de hombre y responsabilidad del hombre. ¿Sí? También hay que tener equilibrio entre arrepentimiento y fe en el evangelio para recibir salvación. También hay que tener equilibrio entre condición de la fe y el resultado de fe que es la buena obra. Condición de fe para recibir salvación y también resultado de obra después de haber recibido salvación. Y también hay que tener equilibrio entre nuestro corazón que ama a Dios, también nuestro camino que sirve a Dios. ¿Sí? No debemos perder uno o otro. También hay que tener equilibrio entre nuestra vida en la iglesia, pero también en el trabajo, también en la familia. Hay que tener diligentemente vida cristiana en la iglesia, trabajo, también en la familia. Hay que ser buen hermano en la iglesia, pero también buen trabajo en el trabajo, también buen padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa en la familia. ¿Sí? Para ser aceptado por Cristo, a Dios también sea aprobado por los hombres. Y en nuestra vida cristiana hay que tener equilibrio entre amor y también justicia. Hoy hemos aprendido sobre no ir a siniestra ni diestra en nuestra vida cristiana. Hemos aprendido sobre equilibrio en la Biblia. Si podemos vivir en esa manera, ¿sí?, sin apartarse uno a otro, Dios nos dará bendición o no. Sí. También podemos vivir la vida que sirve a Dios con equilibrio en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Próxima vez vamos a seguir aprendiendo más equilibrio que debemos tener en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias por enseñarnos la enseñanza sobre
nuestra vida cristiana. Gracias por enseñarnos cómo podemos seguir tu palabra en lugar de ir diestra o siniestra. Dios, ayúdanos a vivir la vida obedeciendo la palabra como está escrita, en lugar de solo obedecer a alguna cosa y no obedecer a otra cosa. Contrariamente, enséñanos y ayúdanos a ser oidores de la palabra, ayúdanos no solo ser oidores de la palabra, sino ser la persona que obedece a tu palabra. Guíanos continuamente para que nuestra fe crezca y recibir la promesa que está escrita en la Biblia. Por favor, a los hermanos y hermanas en Orlando, bendícelo para que pueda crecer con tu ayuda y que la iglesia de Orlando sea crecida, ayudando tu voluntad continuamente. Ayúdanos a terminar este año bien, y en el nuevo año estamos anticipando más obra de Dios que tiene para nosotros. Gracias, oramos en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
vendrá.